Bien, Caterín, Juan Camilo, ¿pueden oírme bien? Sí, profe. Sí, sí, señor. Perfecto. Bien, pues arranquemos nosotros tres y confiemos en que o sus compañeros vayan ingresando o si no pueden asistir, que se adelanten a través de los videos. Por cierto, ¿ustedes han podido eh, acceder a los videos de las sesiones anteriores ahí a través de la plataforma o han tenido problemas con eso o nunca han mirado los videos, mejor dicho? Pues, No profe, sé yo si no he puede tenido ser sin problemas. problema. Perfecto. Bien, bien, bien. Listo, pues. Eh, para nuestra sesión de hoy, nosotros vamos a cambiar, por decirlo de alguna forma, el lenguaje en el que hemos estado trabajando en las últimas sesiones de clase. Nosotros en las sesiones anteriores, lo que hemos hecho es revisar y retomar ciertos conceptos y ciertas operaciones de lo que corresponde a la aritmética y al álgebra. Y en ese sentido, nosotros nos hemos estado moviendo o hemos estado usando un lenguaje muy particular o muy específico a esas áreas de la matemática. Entonces, hasta el momento todo ha sido como operaciones, como expresiones, como símbolos que representan esas operaciones aritméticas y algebraicas. En la clase de hoy o en la sesión de hoy, yo quiero abordar ciertos aspectos propios de la trigonometría. Como les he mencionado desde el principio de este curso, el propósito de esta asignatura es como tratar de contextualizarlos con respecto a temáticas que muy seguramente ustedes ya vieron en su formación escolar. Entonces, como que lo que hemos mencionado y lo que vamos a mencionar, por lo menos hasta cierto punto, muy seguramente sea como materia conocida. Sin embargo, pues en esta asignatura lo que tratamos de hacer es como tratar de contextualizar, es decir, como de traerlo nuevamente acá, como para que lo tengan presente, y como tratar de analizar con cierto nivel de profundidad las justificaciones y las teorías que están detrás de esos conceptos que ustedes ya han visto. Entonces hoy vamos a tomar la parte de la trigonometría que ustedes muy seguramente vieron en su colegio, pero tratando de enfatizar en cómo lo que está detrás de todas esas definiciones que ustedes habrán visto en ese entonces. Entonces, hoy vamos a hablar, y la idea de es que esta parte trigonométrica no tarde tanto, la idea es que máximo sea esta sesión y la otra, pero siempre tratando como de tomar qué es lo que está detrás o qué es lo que realmente justifica todo este entramado de esta teoría de la trigonometría. Entonces, como les decía, aquí cambiamos el lenguaje. Aquí ya no hablamos de sumas, multiplicaciones, raíces, sino que aquí entramos a hablar desde una perspectiva geométrica y fundamentalmente desde una perspectiva de lo que es la medida de los ángulos y cómo esta medida de ángulos justifica la existencia de esas expresiones trigonométricas. Entonces, para arrancar, simplemente como traer a colación algunas ideas muy básicas
de lo que son los ángulos y de lo que es la medida de los ángulos. Y fundamentalmente yo quisiera arrancar como presentando o recordando lo que corresponde a los sistemas de medición de los ángulos, porque hay ocasiones en las cuales uno como que trabaja toda la parte trigonométrica de una manera un poquitico como fría, por decirlo de alguna forma, sin entender qué es lo que está detrás de esas magnitudes que uno está tratando de calcular. Entonces, detrás de esas magnitudes trigonométricas siempre está el concepto de ángulo. Y para no profundizar demasiado sobre el concepto de lo que es un ángulo, pues simplemente vamos a mencionar que un ángulo es como la abertura formada por dos segmentos o lo que llaman dos semirrectas. Entonces, cuando yo tengo dos semirrectas o dos segmentos, esos dos segmentos forman una abertura y a esa abertura es lo que nosotros llamamos un ángulo. Y la medida de un ángulo lo que hace es determinar qué tan amplia o qué tan pequeña es esa abertura. Esto lo menciono, digamos que muy superficialmente, porque esas son ideas como muy básicas de lo que es la geometría y en sí mismo la trigonometría. Lo que yo hago referencia o a lo que yo quiero hacer referencia es que a la hora de medir un ángulo, nosotros contamos con dos sistemas de medición. Y cuando uno se mueve sobre los conceptos de la trigonometría, uno se va a estar moviendo indistintamente sobre esos dos sistemas de medida. Entonces, en ese sentido es bastante importante como clarificar y tener presente qué es o cuáles son como las medidas básicas dentro de cada uno de esos sistemas de medición. Entonces, los dos sistemas de medición básico para los ángulos son los que se conocen como los grados y los que conocemos como los radianes. Y como para justificar un poco la existencia de estos dos sistemas, su naturaleza es simplemente tratar de determinar la abertura o la medida de un ángulo a partir de ciertas cantidades numéricas. Y entonces, por ejemplo, cuando uno trabaja en un sistema de grados, pues las cantidades numéricas que aparecen son números como 40, 50, 70, 90, 120, pero cuando uno trabaja con radianes, el esquema clásico para determinar medidas en ese esquema de radianes es en términos de esa cantidad irracional que nosotros conocemos como pi. Entonces, en radianes, las medidas comúnmente vienen en términos de pi. Entonces, uno habla de pi, pi medios, pi cuartos, 3 pi sextos, 3 pi séptimos, cuando uno habla de la medición en radianes. Y pues simplemente lo que son es dos formas distintas de medir los ángulos en un contexto geométrico. El referente para cada uno de esos sistemas de medida se establece o se puede establecer en términos de lo que uno llama un ángulo recto. Un ángulo recto es el que viene determinado por dos segmentos perpendiculares. Y entonces en el contexto de los grados, un ángulo recto se determina como con una medida de 90 grados, es decir, cuando uno va o cuando uno está en el sistema de medición en grados, entonces un ángulo recto corresponde a una medida de 90 en grados y en radianes ese mismo ángulo recto corresponde a una medida de pi sobre 2, lo que nosotros llamamos pi medios. Entonces, en ese contexto, a partir de esos referentes es que uno establece equivalencias entre los ángulos. Entonces, a partir
de esta esquematización de las medidas de los ángulos en estos dos sistemas, a partir de estos referentes o de estas referencias, nosotros podemos establecer equivalencias entre los dos sistemas. Y la idea es bastante sencilla. Por ejemplo, si tenemos un ángulo que mide, vamos a empezar con algo bastante sencillo, que mide 180 grados, y aquí pues obviamente el esquema es, o la simbología es con esta bolita que aparece como superíndice. En radianes, como 90 grados corresponde a pi medio radianes, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Entonces, 180 grados por proporcionalidad corresponde a pi radianes. Porque si yo tengo que 90 es pi medios, pues 180, que es el doble de 90, pues corresponde a el doble de estos pi medios. Y pues el doble de pi medios, pues simplemente es pi. Entonces, a partir de esto empiezan a aparecer como esas equivalencias que uno siempre ha manejado a la hora de trabajar en grados en los distintos sistemas numéricos. Entonces, desde ese punto de vista, si yo, por ejemplo, quiero saber a cuánto corresponde en radianes un ángulo, por ejemplo, de 60 grados, pues simplemente lo que yo hago es establecer la proporción. En ese sentido, si yo establezco la proporción, yo puedo decir, como 180 grados son pi radianes y 60 es la tercera parte de 180 grados, pues entonces en radianes corresponderá a la tercera parte de pi. Entonces, como 60 es la tercera parte de 180, pues nosotros sabemos que 180 corresponde a pi radianes, entonces 60 corresponde a pi tercios en radianes. Y así nosotros vamos estableciendo esa tablita de equivalencias entre ángulos medidos en grados y ángulos medidos en radianes. Digamos que esto es una idea bastante sencilla de manejar, es una idea aritmética de proporcionalidad, pero es muy importante tenerla presente para cuando uno hable en un esquema o en el otro de medidas de ángulo. Entonces, hasta el momento, digamos que esta es la fundamentación de esa teoría. Pero ¿en qué momento entra exactamente la trigonometría o lo que nosotros conocemos como trigonometría en este contexto? El principio fundamental de la trigonometría está establecido en términos de lo que nosotros conocemos como triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo, y aquí no me voy a detener mucho porque eso sí es parte como de la geometría básica. Un triángulo rectángulo es un triángulo en el cual uno de sus ángulos mide 90 grados o pi medios radianes. Entonces nosotros sabemos que en un triángulo hay tres ángulos interiores y cuando uno de esos ángulos mide 90 grados, pues yo digo que el triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces un triángulo rectángulo tiene esta estructura geométrica que ustedes están viendo acá. Estas etiquetas, digamos que son mediciones que ya vamos a entrar a discutir o a recordar, para ser más preciso. Entonces, cuando uno habla de trigonometría, el concepto básico o el fundamento básico es que cuando uno está en esos triángulos rectángulos,
yo puedo establecer relaciones aritméticas, es decir, yo puedo relacionar las medidas de los ángulos interiores, es decir, de estos ángulos que aparecen acá, y la longitud de cada uno de los lados del triángulo. Es decir, en la trigonometría, por lo menos en su percepción básica, lo que nosotros establecemos son relaciones o fórmulas, si queremos llamarlo de esa forma, que relacionan la medida de un ángulo interior de este triángulo con respecto a la medida de cada uno de los lados del triángulo. Y esas relaciones o esas fórmulas son las que uno conoce como las relaciones o funciones trigonométricas. Entonces, esa es la idea que sustenta lo que nosotros vamos a discutir en la sesión de hoy. Y es cómo o cuáles son esas relaciones entre los ángulos de un triángulo y las medidas de un triángulo cuando nosotros hablamos de un... Qué pena, ¿me escuchan? Sí, Ahora sí, profe. profe. ¿Hace cuánto se fue? Es que se fue la conexión, no sé por qué. No, Entonces, no como sé. un minuto. ¿Un minuto? Ah, bueno. Perfecto. Úsenme, por favor. Por favor, que no sé qué pasó, se fue, pero bueno. Entonces, les estaba diciendo, o mejor dicho, estaba planteando esto que ustedes ven precisamente en pantalla, que cuando nosotros hablamos de trigonometría, digamos que el principio básico es que nosotros podemos establecer en un triángulo rectángulo relaciones aritméticas, es decir, relaciones en cuanto a el número o la medida entre las medidas de los ángulos del triángulo y la longitud de sus lados. Ese es como el principio básico de esta teoría trigonométrica. Yo quiero ser capaz de relacionar los ángulos de un triángulo, en particular un triángulo rectángulo, o arrancando con un triángulo rectángulo, y las medidas de los lados de ese triángulo. Si es más o menos clara esa idea, sí me voy haciendo entender. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, ¿a qué tipo de relaciones uno está haciendo referencia en este contexto? Entonces, para tratar de clarificar eso, pues ubiquémonos en un triángulo rectángulo y establezcamos ciertos componentes particulares de ese triángulo. Entonces, en un triángulo rectángulo, y aquí yo retomo la teoría más básica de esos triángulos, pues yo sé que hay un ángulo que mide 90 grados, ese ángulo ya queda completamente determinado, y hay otros dos ángulos que miden menos de 90 grados, lo que uno llama un ángulo agudo. Y entonces, si yo tomo un ángulo o cualquiera de esos dos ángulos que son agudos, que miden menos de 90 grados, a partir de él yo puedo clasificar los tres lados del triángulo rectángulo. Yo sé que en un triángulo rectángulo hay dos catetos, que son los lados que forman el ángulo de 90 grados, y está el otro lado, que es lo que uno llama la hipotenusa, que es el lado que es opuesto al ángulo de 90 grados. En ese sentido, a partir de un ángulo o de uno de los dos ángulos interiores,
yo determino el lado opuesto o el cateto opuesto, yo determino el cateto adyacente a partir de la idea de que el cateto opuesto es el cateto que no forma o que no tiene nada que ver con la formación de este ángulo. Es como quien dice el que está al otro lado, de frente al ángulo que estoy analizando. Está el cateto adyacente, que es el cateto que sí hace parte o que sí forma el ángulo que estoy interesado en estudiar. Y está la hipotenusa. Entonces nosotros tenemos acá, digamos que 4 componentes a la hora de analizar el triángulo rectángulo. El ángulo que nosotros vamos a analizar y los 3 lados del correspondiente triángulo. Y vuelvo y repito, a cada uno de ellos lo etiqueto teniendo en cuenta su posición con respecto al ángulo. Cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Y entonces lo que se hace es establecer una relación entre los lados del triángulo, clasificados de esta forma, y el ángulo que nosotros hemos considerado para el análisis. Y a partir de eso es que nosotros establecemos las relaciones trigonométricas. Entonces voy a tratar como de profundizar lo más precisamente esta idea. A partir de este ángulo, yo le defino 6 magnitudes o 6 relaciones trigonométricas. Y cada una de esas relaciones trigonométricas corresponde al cociente entre 2 de los lados que conforman el triángulo. Entonces, por ejemplo, para este ángulo, lo que uno llama el seno de ese ángulo es simplemente el cociente entre la medida del cateto opuesto y la medida de la hipotenusa. Es decir, cuando yo tengo un triángulo rectángulo y yo tengo este ángulo, yo puedo determinar el valor de lo que llamamos el seno de ese ángulo simplemente midiendo el cateto opuesto, midiendo la hipotenusa y dividiéndola de esta forma. Entonces aquí el tipo de relación que emerge es una relación entre el ángulo que yo estoy analizando y esas medidas o esos cocientes entre las medidas de esos lados. Y como naturalmente nosotros tenemos diversos cocientes que podemos definir, pues a partir de ahí es que surgen las diferentes relaciones trigonométricas. Y entonces nosotros establecemos las siguientes definiciones en términos del ángulo a partir de esas medidas. Entonces, estas son, digamos que las definiciones clásicas. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente de teta es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante de teta es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y cosecante de teta es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. En ese sentido, nosotros determinamos esas 6 medidas de un ángulo a partir de esos cocientes entre las medidas de los correspondientes lados del triángulo. La parte que nos permite como definir estas medidas sin ambigüedad, es decir, porque alguien diría, no, pero es que eso puede depender del triángulo que yo dibuje. Es decir, si yo dibujo un triángulo, puede que ese cociente me dé una cosa, pero si yo dibujo otro triángulo, puede que con ese mismo ángulo el cociente me dé otra cosa. Sin embargo, y esto digamos que es un resultado clásico de la geometría, cuando yo tengo cualquier triángulo, siempre y cuando el ángulo permanezca siendo el mismo,
Es decir, si yo tengo otro triángulo con esta misma medida de acá en este ángulo, no importa qué tan largo o qué tan grande o qué tan pequeño se haga el triángulo, estos cocientes siempre dan lo mismo para la medida del mismo ángulo. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, un ángulo de 45 grados, sin importar si el cateto opuesto es más largo o más corto, o el cateto adyacente es más largo o más corto, o si la hipotenusa se hace más grande o más pequeña, siempre el cociente o los cocientes que se han establecido acá van a dar exactamente igual. Eso viene justificado en lo que uno llama semejanza de triángulos, que establece como unas equivalencias entre ángulos y entre medidas bajo ciertas condiciones. Lo cierto es que sin importar qué tan grande o qué tan pequeño sea el triángulo, siempre para un mismo ángulo vamos a tener las mismas o los mismos valores para estas expresiones trigonométricas. Entonces la idea es, yo tengo mi triángulo, tengo el ángulo y a partir de eso yo puedo determinar las medidas de esas funciones trigonométricas simplemente haciendo los cocientes entre las medidas de los lados. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro con la idea? Sí, profe. Sí, sí, señor. Esto que estoy presentando es simplemente como la justificación de todos los procesos que van a venir después. Como les decía al principio, aquí cambiamos de lenguaje. Aquí ya no son esas operaciones que nosotros discutíamos en las clases anteriores, sino que acá nosotros entramos a abordar unas concepciones en el marco de la geometría y particularmente en el marco de la geometría de triángulos. Entonces, por eso es que yo considero siempre necesario como tratar de establecer estos principios para que tengamos claro el contexto en el cual nos estamos moviendo. A partir de eso, a partir de esas funciones trigonométricas o de esas relaciones trigonométricas, nosotros podemos establecer ciertas, por decirlo de alguna forma, ecuaciones o igualdades entre esas funciones. Y entonces, si yo, por ejemplo, quiero establecer o calcular el tangente de un ángulo, ese tangente yo lo puedo establecer a partir de otras funciones trigonométricas. Entonces, en ese sentido, si yo, por ejemplo, tengo tangente de teta o quiero calcular tangente de teta, yo sé que tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Simplemente a partir, o simplemente eso se justifica a partir de estas relaciones que hemos establecido acá. Entonces, yo puedo determinar igualdades o equivalencias entre las funciones trigonométricas. Y entonces está que tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta, que cotangente de teta es igual a coseno de teta sobre seno de teta, que secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta, y que cosecante de teta es igual a 1 sobre seno de teta. La importancia de establecer estas relaciones entre esas funciones trigonométricas es que me permite manejar, por decirlo de alguna forma, algunas de estas funciones a partir de las otras. Entonces no tengo que como que ponerme, si yo tengo el seno y el coseno de un ángulo, no tengo necesidad de ponerme a medir para calcular las otras funciones trigonométricas, sino que a partir de ese seno y ese coseno, yo puedo establecer el valor de tangente, de cotangente, de secante y de cosecante. Entonces, la importancia de esas relaciones trigonométricas o de estas igualdades
es que me determinan que seno y coseno son las funciones trigonométricas básicas que yo debo calcular. A partir de esas funciones trigonométricas, yo puedo obtener todas las demás. ¿Sí me siguen con la idea hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Entró ahorita, entró Daniel. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Entonces, vamos a tratar de establecer un ejemplito, como tratar de darle como un aterrizamiento, un aterrizaje, perdón, a esto que nosotros hemos desarrollado hasta ahora. Entonces voy a construir un triángulo rectángulo para tratar de traerme este. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un triángulo rectángulo donde tengo un ángulo teta, cuyo valor digamos que no conocemos, pero conocemos, digamos que sus, las medidas de estos dos lados. Tengo las medidas de este lado o de este cateto y este otro cateto de acá. Naturalmente las medidas se pueden establecer en términos de cualquier sistema de medición. Podríamos decir que son metros, podríamos decir que son centímetros, podríamos decir que es cualquier medida. Entonces yo sé que este lado mide 5 y yo sé que este otro lado mide 3 y que es naturalmente un triángulo rectángulo. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos establecer el valor de las funciones trigonométricas del ángulo teta. Naturalmente, alguien podría decir, pero nos falta la medida de uno de los lados para poder establecer todas las funciones trigonométricas. Pero, y aquí es donde aparece cierto conocimiento básico, yo puedo, a partir de estos dos valores, determinar el valor de la hipotenusa, haciendo uso del teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras, yo creo o espero que sea como conocido para ustedes, por el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa es igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, en ese sentido, la hipotenusa es igual, en este caso, a la raíz, voy a borrar esto de acá que me está distrayendo, es igual a la raíz de 25, que es uno de los catetos al cuadrado,
más 9, que es el otro cateto al cuadrado. Y esto simplemente es igual a la raíz de 34. Entonces, nosotros, a partir de estas dos medidas, obtenemos el valor de la hipotenusa. Y con estos tres valores, pues nosotros podemos obtener las funciones trigonométricas del ángulo que aparece acá, sin necesidad siquiera de saber cuál es el valor de este ángulo. Entonces, yo tendría, por ejemplo, el seno de ese ángulo, el seno de ese teta, pues sería simplemente, de acuerdo a las definiciones que tenemos acá, el seno sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, como para este ángulo el cateto opuesto es este, que mide 5, y la hipotenusa es raíz de 34, y la dejamos expresada así, porque raíz de 34 es un número irracional, y pues nosotros con los números irracionales no podemos establecer un valor exacto. Entonces, el valor de la función trigonométrica de ese ángulo es igual a 5 sobre raíz de 34, que si uno quiere lo puede aproximar decimalmente. El otro ángulo, perdón, la otra función trigonométrica, que es coseno de teta, sería igual a, ese es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces sería 3 sobre raíz de 34. 3 sobre la raíz de 34. Y como ya tengo el seno y como ya tengo el coseno, a partir de todas estas identidades de acá, puedo establecer las otras magnitudes trigonométricas. Entonces, por ejemplo, tangente de teta es seno de teta sobre coseno de teta. Entonces, esto vendría siendo 5 sobre raíz de 34, dividido 3 sobre raíz de 34. Y yo esto lo puedo simplificar utilizando, digamos, que las propiedades aritméticas que nosotros discutíamos en la primera parte del curso. Esto es un fraccionario dividido otro fraccionario, y uno puede simplificar esa operación por lo que uno llama la ley de orejitas, y esto daría simplemente 5 tercios. Ustedes pueden hacer el cálculo y se dan cuenta que efectivamente eso corresponde a 5 tercios. En este caso de acá, pues aquí sería primero el coseno, arriba el coseno, y abajo el seno, que sería 5 sobre, sobre raíz de 34. Y esto cuando uno lo simplifica y hace la operación aritmética, y esto ustedes lo pueden verificar, esto daría igual a 3 quintos. Y por ejemplo, secante sería 1 sobre el coseno, pero el coseno es 3 sobre raíz de 34. Pues esto es 1 sobre 3 sobre raíz de 34, que eso simplemente sería raíz de 34 sobre 3. Y aquí es donde entran en juego todas esas operaciones que nosotros hemos discutido. En el caso del seno, pues sería 1 sobre 5 raíz de 34. Eso vendría siendo raíz de 34 sobre 5. Entonces, a partir de esas relaciones que hemos establecido, trigonométricas, entre los lados de un ángulo, perdón, los lados de un triángulo y las medidas de un ángulo interno del triángulo, yo puedo obtener y calcular estas relaciones trigonométricas a partir de las medidas de alguno de los lados, sin necesidad de saber exactamente el valor de este ángulo. Es decir, para obtener el valor de este ángulo, pues yo tendría que construir el triángulo,
con estas medidas, utilizar un transportador, ver exactamente o aproximadamente a qué ángulo corresponde. En cambio, con estas relaciones trigonométricas, yo puedo caracterizar completamente el ángulo, y cuando digo caracterizar es caracterizarlo en términos de sus expresiones trigonométricas a partir de las medidas de los lados del triángulo. Y pues naturalmente este es un ejercicio, pensaría yo, que bastante útil, porque muchas veces, o en general, es más fácil medir los lados de un triángulo a ponerse a medir el ángulo en sí. Ustedes saben que un ángulo se mide con un transportador y eso a veces tiene dificultades de tipo operativo. En cambio, uno coge el ángulo, como que trata de medir los lados, que eso es un poco más fácil de medir, y a partir de eso uno establece todas las relaciones trigonométricas que eso me caracterizan al correspondiente ángulo. Tal vez no sepa yo exactamente cuánto mide el ángulo, pero por lo menos puedo determinar sus valores trigonométricos. Esa es como la esencia básica del uso de la trigonometría. Tratar de caracterizar ángulos en términos de medidas de lados de triángulos rectángulos. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Entonces, a eso me refería yo cuando al principio de la clase hablaba de retomar como estos aspectos trigonométricos que muy seguramente ustedes ya han visto, pero tratando como de contextualizar para qué. Y cuando digo que contextualizar para qué es entender que esas expresiones trigonométricas que uno utiliza como con mucha frecuencia en la matemática avanzada, es posible que ustedes en su curso de introducción al análisis matemático ya las estén usando. Muchas veces uno las utiliza como de manera bastante mecánica, como simplemente entendiendo como una operación acá, o meto en la calculadora, o calculo esto, pero es importante entender qué es lo que justifica a esas relaciones trigonométricas. Y entonces, con este ejemplito, trato de ilustrar para qué o cuál es uno de los propósitos de esas relaciones trigonométricas. Y es tratar de caracterizar los ángulos a partir de ciertas medidas que nosotros podemos calcular. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No sé si tengan alguna inquietud. Por mi ¿Vamos parte bien? no, profe. Sí, señor. Bien. Listo. Ya son las 7:55. Vamos a hacer nuestra pausita de siempre, de los 10 minutos intermedios. Entonces volvemos a las 8:05 para discutir otro tipo u otros tipos de relaciones que nosotros podemos establecer entre estas funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces nos vemos en 10 minuticos. Vale, profe.
Escúcheme un minutico, ya vuelvo. Tengo un inconveniente. Bien, ahora sí, ¿me escuchan todos? Sí, profe. Listo, pues. Eh, yo quisiera a continuación como tratar de abordar cierta limitación que tiene, digamos que el proceso que les acabo de mencionar de el establecimiento de las relaciones trigonométricas en el contexto de los triángulos rectángulos. Cuando, cuando uno considera la definición básica de esas funciones trigonométricas, que es la que les acabo de presentar, de el seno, el coseno, el tangente, como medidas en un triángulo rectángulo, ese proceso o esa definición tiene una limitante, consideraría yo, que es relativamente evidente. Y es que a partir de esa definición, nosotros solo podríamos encontrar esas relaciones trigonométricas para ángulos menores a 90 grados. Es decir, si ustedes ven un triángulo rectángulo y ven los ángulos interiores de ese triángulo rectángulo, por propiedades geométricas, esos ángulos siempre van a medir menos de 90 grados. Y entonces la pregunta que a uno le surge es, bueno, ¿y si yo quisiera establecer esas relaciones trigonométricas para ángulos mayores a 90 grados, 120, 140, 250, por ejemplo? Entonces, ¿cómo hago yo para hacerlo si con el triángulo rectángulo yo no podría? Y entonces emerge un esquema que es propio de lo que uno llama la geometría analítica, es decir, la geometría en el contexto de las coordenadas cartesianas, para determinar el valor de las funciones trigonométricas para cualquier ángulo. Y entonces les quisiera presentar como esa idea, como para que ustedes tengan la conciencia y la certeza de que las funciones trigonométricas se pueden calcular en cualquier ángulo
independientemente de si es mayor o menor a 90 grados. Y eso es precisamente lo que les quisiera compartir en este momento. La idea es, o la idea surge o parte de determinar lo que uno llama la circunferencia de radio 1 o la circunferencia unitaria en el plano cartesiano. Entonces, esto simplemente es una circunferencia donde el centro es el punto 0,0 y donde el radio de la circunferencia es igual a una circunferencia como la que estoy presentando en pantalla. Yo puedo determinar ángulos dentro de esa circunferencia. Y la manera de establecer un ángulo dentro de esa circunferencia es simplemente considerar una recta o una semirrecta que arranca del punto 0,0 hacia cualquier dirección. Y yo sé que cuando yo establezco esa semirrecta me forma un ángulo con este eje positivo X. Y ese ángulo yo lo puedo medir o lo puedo determinar, digamos que con un transportador o utilizando alguna herramienta tecnológica, yo puedo determinar el valor de ese ángulo. Y yo sé naturalmente que el valor de ese ángulo depende de la semirrecta que yo considere. Entonces, con esta semirrecta, por ejemplo, el ángulo vale 65,84. Con esta semirrecta el ángulo vale 44,55. Entonces, a partir de un ángulo, yo puedo determinar la correspondiente semirrecta. Digamos que aquí establecer como el valor preciso es un poco complejo porque, o mejor dicho, establecer valores muy precisos es complejo, pues porque esto es como muy sensible. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 45,1, 44,53, pero bueno, digamos que la idea se puede desarrollar para cualquiera. Y entonces la idea es que cuando yo tengo esta circunferencia y tengo este ángulo determinado de esta forma, con esta semirrecta y esta circunferencia se cortan en un punto. Es decir, para el ángulo 50,72, por ejemplo, el corte sucede en este puntico de acá. Y este puntico tiene dos coordenadas, que son las coordenadas que se muestran en esta parte. Este programa calcula este punto de intersección y nos muestra aquí las dos coordenadas de este punto. Estas dos coordenadas corresponden precisamente a las funciones trigonométricas básicas de este ángulo de acá. Es decir, este ángulo o a partir de este ángulo con este punto de intersección de esta semirrecta, en ese punto yo tengo en ese orden el coseno y el seno del ángulo correspondiente. Entonces, este esquema me ofrece otra alternativa distinta a medir lados en un triángulo para obtener la función coseno y la función seno de un ángulo específico. Y como les mencionaba, la idea es que con este esquema yo puedo obtener también el coseno y el seno de cualquier ángulo sin importar si es mayor o menor a 90 grados. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero encontrar el coseno o el seno de, a ver si puedo ponerlo lo más aproximado posible, de 60 grados. Entonces toca como, aquí está 59,91. Ahorita voy a ver si puedo medir como el ángulo de una manera más precisa.
Este programa ofrece la oportunidad de darle precisión al ángulo, pero digamos que yo logro ubicar, aquí estaba, 60, 59, 59.94, como por aproximarlo. Supongamos que quiero encontrar el de 60. Entonces, cuando yo obtengo las coordenadas de este punto de intersección, a partir de esas coordenadas, yo obtengo el coseno de este ángulo de acá, en este caso 59.94, que es aproximadamente 60. Entonces, la primera coordenada, no sé si la están viendo ustedes con claridad, que aparece acá, es el coseno de este ángulo, y esta de acá es, la segunda coordenada, es el seno de este ángulo. Y entonces, a partir de ese esquema, yo obtengo el coseno y el seno de ese ángulo, y de acuerdo a las identidades que nosotros habíamos discutido, obtenemos las otras funciones trigonométricas. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero encontrar el coseno o el seno de un ángulo de más de 100, de un ángulo de más de 90 grados, pues ubico el ángulo, permítanme a ver si puedo ubicar ese ángulo de una manera un poquitico más precisa. Esto me da ángulo dada su amplitud. Entonces selecciono, necesito este puntico. Entonces yo le digo ángulo dada su amplitud. Selecciono punto lateral, vértice. Punto lateral. A ver si me deja, a ver si me queda bien. Voy a poner, por ejemplo, 120. Es lateral. Ahora sí creo que sí. No, pero lo está midiendo hacia el otro ángulo. Este puntico también. Más bien este. Ahora sí. Entonces aquí tengo un ángulo de 190 grados, de 120 grados. Ahora sí trazo la semirrecta desde acá hasta acá. Ahora sí lo tengo de 120 grados. Y este puntico de intersección, lo puedo calcular entre la circunferencia y la semirrecta. Este puntico me da el seno, perdón, el coseno y el seno de 120 grados. Entonces, yo mido el ángulo, trazo la semirrecta, encuentro el punto de intersección y las coordenadas de ese punto de intersección me dan el coseno y el seno del correspondiente ángulo que yo he calculado o que he construido acá. No es un proceso complejo, es un proceso que requiere como un poquitico de manejo geométrico y es un proceso que me permite establecer las funciones trigonométricas para cualquier ángulo que yo lo quiera calcular. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, encontrar el coseno y el seno de 220, pues mido mi ángulo de 220, encuentro el punto de intersección con la semirrecta que surja, y de ahí me salen el coseno y el seno. Y por consiguiente, las demás funciones trigonométricas. Entonces nosotros podemos determinar funciones trigonométricas para cualquier ángulo que nosotros queramos. ¿Sí es clara esta idea? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, sin importar el ángulo que yo tenga, yo le puedo determinar
sus funciones trigonométricas. Es decir, las funciones trigonométricas están definidas para cualquier valor de A. En ese sentido, y aquí me devuelvo a lo escrito, las funciones trigonométricas se pueden calcular para cualquier ángulo, o están definidas para cualquier ángulo, sin importar si son mayores o menores a 90 grados. Utilizando el esquema, utilizando el círculo unitario. Es precisamente el esquema que les acabo de presentar. En ese sentido, nosotros podemos determinar ciertas propiedades de las funciones trigonométricas, teniendo en cuenta ese cálculo o esa manera de cálculo que acabamos de presentar. Y por ejemplo, la primera propiedad de las funciones trigonométricas es que la función seno o las funciones seno y coseno en cualquier ángulo siempre dan un valor entre -1 y 1. Y eso es algo que emerge precisamente de ese proceso que acabamos de presentar. Porque si ustedes se dan cuenta, siempre el coseno y el seno van a estar sobre la circunferencia, o van a ser coordenadas sobre la circunferencia unitaria o sobre el círculo unitario. Y pues en el círculo unitario, los valores siempre van a estar entre -1 y 1. Particularmente, para ciertos valores, para ciertos ángulos, se obtienen los siguientes valores. Entonces vamos a hablar de esos valorcitos. Entonces voy a hacer aquí una tablita. Acá. Tabla. Ángulo. Seno. Eso es algo que uno puede verificar con ese mismo esquema. Y es que para el ángulo cero es cuando pues, no hay como abertura, el coseno vale 1 y el seno vale 0. Cuando uno hace como ese diagrama de la circunferencia, de ahí es que se justifica que el coseno valga 1 y el seno valga 0, porque el punto de corte de ese ángulo con la circunferencia unitaria tiene precisamente estas coordenadas. Cuando estamos hablando de 90 grados, los valores son coseno de 90 es 0, seno de 90 es 1. Cuando tenemos 90, 40, 90, 180, entonces aquí el coseno vale -1 y el seno vale 0. Y cuando tengo un valor de 270, esto vale, el coseno vale 0 y el seno vale -1. Todo esto que estoy poniendo acá es, digamos que, justificado en el proceso que les acabo de mostrar. O sea, yo les mostraba el proceso para que ustedes vean de dónde se justifican muchos de los resultados trigonométricos que ustedes muy seguramente manejan y conocen. Entonces, particularmente, esas propiedades de seno y coseno, estos valores que son valores clásicos,
surgen o se justifican en esa construcción. En ese sentido, y miren cómo ahora ya me meto con ángulos de mayores a 300, a 90 grados, en ese sentido nosotros tenemos herramientas para el cálculo de esas funciones trigonométricas en cualquiera. Para valores mayores a 360 grados, que 360 grados yo creo que ustedes reconocen que es el ángulo completo, es decir, es cuando uno da la vuelta completa sobre la circunferencia. El valor de las funciones trigonométricas corresponde al valor de estas funciones evaluadas en el ángulo menos restándole 360. Entonces, quiero explicarme. Supongamos que alguien me dice, yo quiero encontrar, por ejemplo, el seno, digamos 410 grados, es igual al seno de 410 menos 360. Entonces, yo le resto 360, esto me da 50, 360 me da 50. Entonces, lo que yo tengo que hacer, si quiero encontrar el seno de este ángulo, pues lo que hago es calcular el seno de este ángulo, que ese lo puedo calcular con el diagrama de la circunferencia. Entonces, de alguna manera, yo puedo generalizar estas funciones trigonométricas a ángulos incluso mayores a la vuelta completa, porque alguien diría, no, pero pues si tenemos solo el esquema de la circunferencia, pues máximo hasta 360 vamos a poder calcular esas medidas trigonométricas. Pero entonces, si yo le resto 360 y si todavía sigue quedando encima de 360, vuelvo y le resto 360 hasta que yo obtenga un valor sobre el cual pueda calcular la correspondiente función trigonométrica. Entonces, estas propiedades me permiten determinar seno y coseno para cualquier valor angular. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, sí, señor. Esto es lo que se conoce formalmente como la periodicidad de las funciones trigonométricas. Cada 360 grados se están repitiendo esos valores. 360 grados, o si lo queremos poner en términos de radianes, pues como 90 era pi medios y 180 es pi, pues 360 van a ser 2 pi radianes. Naturalmente vamos después a tratar de ir calculando también esto teniendo en cuenta los radianes. Un ángulo negativo, y aquí voy a recordar simplemente algunos aspectos de la medida de ángulos. Un ángulo negativo es un ángulo, es aquel que se mide en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, ustedes saben que en general los ángulos se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj, como les mostraba en el ejemplo de ahorita. Yo tengo el eje positivo X y es en sentido antihorario que uno mide el ángulo. Pero si yo quiero hablar de un ángulo negativo, por ejemplo, menos 50, menos 70, se entiende que ese es el ángulo o la abertura medida, o sea, son los 70 grados o los radianes que correspondan, pero medido en el sentido de las manecillas del reloj, como hacia la derecha, por decirlo de alguna forma, en el sentido en el que
se mueven precisamente pues las manecillas del reloj. Entonces, cuando yo quiero calcular funciones trigonométricas para ángulos negativos, una manera de hacerla es podemos hacerlo calculando esas funciones para 360, aquí funciona al revés, 360, restándole o tomándole, como es negativo, el correspondiente ángulo. Ya me voy a explicar, porque aquí de pronto se entiende un poquitico raro. Por ejemplo, el coseno, por poner otro ejemplo, de menos 70 grados es igual al coseno de 360 más menos 70 grados. Es decir, le sumo 360 cuando es un ángulo negativo. Entonces, yo hago la cuenta y en ese caso debería darme un número positivo. Si no me da un número positivo, le sigo sumando 360. En este caso sería 290 grados. Y pues para 290 grados, con el esquema de la circunferencia, le podemos calcular el coseno. En ese sentido, nosotros podemos definir seno y coseno, y de hecho cualquier función trigonométrica, para ángulos tanto positivos como negativos de cualquier valor. Entonces, lo que hacen estas propiedades es, de alguna forma, especialmente estas dos, generalizarme estas funciones seno y coseno a cualquier número real. Y eso digamos que es un hecho muy utilizado en el cálculo. Cuando ustedes trabajan con función seno y función coseno en su curso de introducción al análisis matemático, ustedes siempre están diciendo, seno y coseno siempre están definidos para todos los reales. Pero la justificación de eso, desde un punto de vista geométrico, requiere tener en cuenta todas estas consideraciones. ¿Cómo hago yo para valores mayores a 360, menores a 0? Tener en cuenta todos esos aspectos. Si me voy haciendo entender, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Está todo claro, profe. Listo, pues. Con respecto a las otras funciones trigonométricas, es decir, aparte de seno y coseno, distintas a seno y coseno, hay restricciones en los ángulos donde se pueden calcular. Estas restricciones vienen dadas o vienen justificadas por el cociente que las define. Entonces voy a tratar de clarificar eso. Por ejemplo, la función tangente no se puede calcular en los ángulos donde el coseno sea igual a 0.
porque, y aquí traigo esta identidad de acá, porque tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Y como nosotros sabemos que nosotros no podemos dividir por cero, esa es como de esas propiedades básicas de la matemática, pues entonces si yo tengo un ángulo donde el coseno valga cero, pues la tangente o el tangente no va a estar definido. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir aquí en esta tabla y digo, mire, para 90 grados el coseno vale cero, entonces para 90 grados tangente no va a estar definida. Ni para 90, ni para 270, ni para todos esos ángulos donde el coseno valga cero. Entonces, hay una gama bastante amplia donde las otras funciones trigonométricas, distintas a seno y coseno, se restringen. Y es muy importante tener en cuenta esos valores a la hora de analizar las correspondientes funciones. ¿Sí estoy siendo claro con esa idea? ¿Sí me voy haciendo entender? Sí, sí, señor. Los demás siguen por ahí todavía. Sí, profe. Todo claro. Ya casi voy a cerrar. Quiero mencionar un último aspecto de estas funciones trigonométricas. Esto podría ser otro. Esto. ¿Qué es lo que les iba a mencionar? Teniendo en cuenta el proceso de cálculo, o el proceso para calcular las funciones trigonométricas, existen ciertas identidades básicas que las relacionan. Entonces voy a mencionar simplemente las más básicas. La primera es la que se conoce como la identidad pitagórica, es que seno al cuadrado de teta, seno al cuadrado de cualquier ángulo, más coseno al cuadrado de cualquier ángulo, siempre es igual a 1. Y la justificación de este resultado, uno la puede encontrar fácilmente. Ay, no me dejo. Más coseno. En el proceso que se acaba de mostrar. Porque cuando uno mira el seno y el coseno de un ángulo, pues esos son puntos que están sobre la circunferencia unitaria. Es decir, la coordenada del seno y la coordenada del coseno están sobre la circunferencia unitaria. Y entonces cuando eso pasa, significa que las coordenadas elevadas al cuadrado y sumadas, que son seno y coseno, tienen que dar igual a 1. Es decir, este es un resultado que se justifica a partir del proceso que acabamos de desarrollar. Y esta es una identidad muy utilizada en diversos contextos, en diversas circunstancias de las matemáticas, especialmente en el cálculo. Uno frecuentemente está utilizando esta identidad. Posiblemente ustedes en su curso de introducción ya la han utilizado. Entonces, esta es una identidad muy importante. Y la otra identidad, en ese mismo sentido, es esta.
menos tangente cuadrado es igual a 1. Entonces, aparte de las relaciones trigonométricas básicas que nosotros habíamos establecido, de esos cocientes, que tangente es seno sobre coseno, que cotangente es coseno sobre seno, y todas ellas, existen otras identidades, otras relaciones entre otras funciones trigonométricas. Y estas identidades funcionan básicamente, o en su sentido más básico, para obtener algunos valores a partir de otros. Por ejemplo, yo con esta fórmula y con cierto análisis, yo puedo a partir del seno de un ángulo obtener el coseno de ese mismo ángulo. Como esta relación o como esta identidad relaciona seno y coseno, yo podría potencialmente con el coseno de un ángulo encontrar el seno. Y con esta de aquí abajo, por ejemplo, con la tangente, podría encontrar la secante. Entonces, estas identidades, y con esto cierro, estas identidades me permiten establecer esas relaciones entre las expresiones trigonométricas. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Entonces, ya con esto cierro. Esto era como lo que les quería presentar el día de hoy. La próxima clase, que yo consideraría que sería como la otra, o sea, yo les decía que en trigonometría no pensaba demorarme mucho, máximo 2 sesiones. Entonces la próxima sería, la idea es que fuera la última en la que habláramos de trigonometría. Yo quiero entrar a abordar ejercicios en los cuales nosotros identifiquemos otras identidades trigonométricas. Entonces vamos a empezar como a analizar qué pasa con las funciones trigonométricas cuando se hacen ciertas variaciones sobre los ángulos, cómo puedo calcular y relacionarlas, como para que tengan ustedes ese bagaje trigonométrico que les puede ser útil posteriormente. Entonces nos veríamos de hoy en 8 para seguir hablando de esas identidades. Por hoy no sería más. Les agradezco mucho por su tiempo y por su atención. Nos veríamos el próximo sábado. Vale, profe, muchísimas gracias. No, gracias a Gracias, ustedes por su profe. tiempo. Feliz Hasta día, luego, profe. profe. Lo mismo, que estén muy bien. Feliz día. Gracias, profe.